Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a responder una interesante pregunta de un usuario del foro de Quora.com. Es la siguiente. ¿Cómo se puede calcular el área encerrada por una lemniscata sin separar la curva por partes? ¿Existe un método general para calcular el área encerrada por curvas que no pueden ser definidas por una única función? Bien, vamos a ir poco a poco explicando los distintos conceptos que aparecen aquí para dar una respuesta lo más general posible. En primer lugar, vamos a ver qué lemniscata le interesa. Supongo que va a ser la lemniscata de Bernoulli, pero para el caso es lo mismo. Y esa lemniscata de Bernoulli la voy a obtener de forma particular a partir del concepto de los óvalos de Cassini. Bien, una vez obtenida esa lemniscata, su expresión algebraica, voy a ver cómo puedo hacer para simplificar al máximo el cálculo del área encerrada dentro de la lemniscata, ¿vale? En el sentido de la pregunta que me está haciendo, sin necesidad de ir definiendo varias funciones. Eso va a ir los tiros van por pasar a polares, más o menos. Bien, ¿qué son los óvalos de Cassini? Los óvalos de Cassini son aquellos lugares geométricos que se caracterizan de la siguiente forma. Se toman dos puntos, A y B, del plano, cuya distancia sea 2A minúscula. ¿Vale? Vamos a llamarla así. Bien, y ahora cogemos un punto X, y vemos la distancia de P a y la distancia de P a B. ¿Vale? Pues los óvalos de Cassini se caracterizan no solamente por un parámetro A, sino por otro, B cuadrado, de forma que la distancia de P a A por la distancia de P a B tiene que ser justamente B cuadrado. ¿Vale? Aquellos puntos que cumplan esto serán los puntos de un óvalo de Cassini. Bien, como veis, variando tanto A como B, pues iremos sacando distintos óvalos de Cassini. Realmente hay una cantidad que se llama la excentricidad del óvalo de Cassini, que es B partido A, que nos dice más o menos cómo van a ser. Si van a ser dos círculos, como dos figuras separadas, si va a ser la lemniscata de Bernoulli, que es algo así, o si van a ser todo otro tipo de figuras. ¿Vale? Bien, ahora lo veremos más adelante. Ahora me interesa solo la lemniscata de Bernoulli. En principio, lo que voy a hacer es deducirla a partir de la condición que cumplen todos los óvalos de Cassini y luego poner B partido A igual a 1, que es justamente el caso que me da la lemniscata de Bernoulli dentro de los óvalos de Cassini. Bueno, la distancia de PA, la distancia de PAB, a ver, ¿cómo hago estas cosas? Bien, pues me interesa poner un sistema coordenado cartesiano, ¿vale? Me interesa mucho para simplificar las cosas. Así que voy a poner el punto A, le voy a llamar, por ejemplo, menos A0, y el punto va a ser, el B, va a ser A0. Como veis, evidentemente la distancia entre los dos es 2A. Y ahora ya tengo el sistema coordenado cartesiano para poder trabajar de una manera un poquito más sencilla a la hora de obtener resultados algebraicos a partir de esa condición geométrica. Bueno, en realidad es una condición analítica, ¿no? Vale, pues si cogiera un punto P de un óvalo de Cassini, definido este parámetro y este otro, pues la distancia de P a A sería x más A al cuadrado más y cuadrado raíz, ¿vale? Y la distancia de P a B sería x menos A al cuadrado más y cuadrado raíz. Y eso tiene que darte B cuadrado. Bueno, aquí se ve fácilmente que me interesa mucho elevar al cuadrado ambos miembros, ¿no? No pierdo nada, elevo al cuadrado y me queda esto. ¿Vale? Y ahora desarrollo estos cuadrados que hay aquí, los de x más a y los de x menos a. X cuadrado al cuadrado, 2ax y cuadrado, ¿vale? Y aquí x cuadrado menos 2ax más a cuadrado más y cuadrado igual todo eso a b a la cuarta. Bien, una vez tengo eso, ¿qué hago?
Bien, voy a intentar agrupar para simplificar, no ponerme a multiplicar a lo loco todo, ¿no? Voy a intentar simplificar un poquito. Y eso no es difícil. Fijaos en lo siguiente. Voy a tomar estos elementos de aquí. X cuadrado más y cuadrado más a cuadrado. ¿Lo veis? X cuadrado más y cuadrado más a cuadrado. Me interesa poner X cuadrado más y cuadrado, ¿no? Y luego esto va a ser más 2ax. Y ahora x cuadrado más y cuadrado más a cuadrado menos 2ax, y eso es b a la cuarta. ¿Vale? ¿Lo veis? Lo mismo he hecho aquí, agrupando estos. Así que tengo una suma por una diferencia, y tengo pues una diferencia de cuadrados. Vale, esto me facilita mucho el cálculo. Bien, podría parecer que ahora esto es difícil, pero realmente no, porque lo voy a separar en dos. Así. Para que sea un binomio en realidad, aunque sea un binomio, realmente son tres cosas, pero estas dos las voy a agrupar. Así que sería el primero al cuadrado, este, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, y esto menos 4 al cuadrado x cuadrado igual a b a la cuarta, ¿vale? Bien, ahora tengo x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado, y aquí tengo más 2a cuadrado x cuadrado más 2a cuadrado y cuadrado más a la cuarta menos 4a cuadrado x cuadrado igual a b a la cuarta. Bien. Vale, ahora fijaos que puedo operar estos dos, 2a cuadrado x cuadrado menos 4a cuadrado x cuadrado, ¿vale? Y eso me quedaría x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado menos 2a cuadrado x cuadrado, al operar esto con esto, más 2a cuadrado y cuadrado más a la cuarta igual a b a la cuarta, ¿vale? ¿Lo veis? Estos otros tres. Bien, pues ahora saco factor común el 2a cuadrado, o menos 2a cuadrado mejor, para que me quede x cuadrado menos y cuadrado más a la cuarta igual a b a la cuarta. ¿Lo veis? Fácil, ¿no? Menos 2a cuadrado por x cuadrado sería este, y menos 2a cuadrado por menos y cuadrado sería 2a cuadrado y cuadrado, ¿vale? Pues bien, esta es la ecuación general de los óvalos de Casini, con los parámetros a y b. Pero como me interesa la lemniscata de Bernoulli, concretamente, pues b partido a igual a 1, pues a y b son iguales. Voy a llamarle simplemente a. Esto quedaría x cuadrado más y cuadrado al cuadrado menos 2a cuadrado por x cuadrado menos y cuadrado igual a b a la cuarta, que sería a la cuarta, menos a la cuarta. ¿Lo veis? A y b son iguales. Esto sería 0, y ahora podría pasar este término al otro lado, quedando x cuadrado más y cuadrado al cuadrado igual a 2 veces a cuadrado por x cuadrado menos y cuadrado. Y esto es lo que corresponde a la lemniscata de Bernoulli, ¿vale? Esto sería la expresión que me va a interesar. Muy bien. Claro. Ahora comprendéis lo que significa realmente la pregunta, porque aquí, en la lemniscata de Bernoulli, que es una curva más o menos así, es simétrica totalmente, ¿eh? Este óvalo es igual que este, y esta expresión es igual que esta, me explico. Es con gran simetría, simetría respecto de este eje y simetría respecto de este otro, ¿vale? Bien, así que para calcular el área me bastaría tomar, por ejemplo, esta parte de aquí, ¿no? Que sería desde 0 hasta A. Bueno, como veis, esta expresión, despejar y para poner la función y de x y luego hacer la integral de esta función entre 0 y A, ¿vale? Y multiplicarlo por 4 para que me dé el área, es relativamente complicado, porque vamos a tener que despejar aquí una expresión que se va a quedar ya a la cuarta, me va a dar una especie de ecuación bicuadrada, es una ecuación bicuadrada en y,
de la que voy a tener que despejar y me va a quedar algo un poquito más complicado. Bien, esto en general suele ser laborioso, pero aquí tenemos una gran ayuda en el cambio de variable. Sobre todo el paso a polares, en este tipo de curvas, viene muy bien. ¿Y cómo se hace y cómo se justifica? Bien, fijaos, las ecuaciones de paso a polares son relativamente sencillas de entender. Las voy a poner aquí. Aquí tenemos R y teta, que es el ángulo y el radio vector. ¿De acuerdo? Es decir, que si tenemos un punto X, Y, lo caracterizamos mediante un radio vector, una distancia al origen, y un ángulo entre dicho radio vector y el eje de abscisas, ¿vale? Entonces las coordenadas X e Y y los valores R y teta están relacionados de esta manera. Vale. La integración, para poderse hacer y que dé el mismo resultado, ha de cumplir una serie de condiciones, ¿vale? Y las voy a poner aquí. Tomamos el plano teta R y el plano XY, ¿vale? Y definimos una transformación phi. En realidad es una transformación de R2 en R2, una función vectorial de variable vectorial. Consideramos un abierto A aquí y un compacto aquí dentro, voy a llamarle S. Bien, ¿qué le exigimos a la transformación? Le exigimos que sea continua en el abierto, ¿vale? Y luego le exigimos que las derivadas parciales respecto de las variables R y teta, ¿vale?, sean a su vez continuas en el interior del compacto. ¿De acuerdo? Y aparte, por último, f ha de ser inyectiva. Bueno, la continuidad de phi me transforma este compacto en otro compacto determinado, vamos a llamarle T, por ejemplo, del plano XY. Aquí habría una posibilidad de invertir. Y ahora, bien, y ahora considero el jacobiano en función de teta y de R, ¿vale? Fijaos que esta función, al ser un campo vectorial de variable vectorial, está definida en función de teta y R y de valores X e Y, ¿no? Pero claro, X es en realidad función de teta y de R, e Y también es función de teta y de R, y por tanto el jacobiano, que vamos a definir aquí, la matriz jacobiana, mejor dicho, va a ser la parcial de X respecto de la primera variable, esta teta, la parcial de X respecto de la segunda, la parcial de Y respecto de la primera y la parcial de Y respecto de la segunda. En ese sentido, he puesto esta condición. Vamos, que estas derivadas, todas estas han de ser continuas, ¿vale? Bien, en el interior del compacto. Muy bien, pues ahora el determinante de este jacobiano quiero que sea diferente de 0, precisamente, en el interior del compacto. Si todo eso funciona, si todo eso ocurre, y defino un campo escalar en T, ¿vale?, entonces la integral doble en T de ese campo escalar es igual a la integral doble en S de f de x de teta r y de teta r, es decir, cambiar las variables, ¿vale? Diferencial de r, diferencial de teta y el jacobiano en valor absoluto, ¿vale? El cambio de variable para la integración doble. Esto es importante. Esto es lo que vamos a usar ahora para calcular precisamente el área encerrada en la lemniscata de Bernoulli, que es el proceso que voy a seguir a continuación. Bueno, la expresión en coordenadas cartesianas de la lemniscata era x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado igual a 2a cuadrado por x cuadrado menos y cuadrado. Bien, vamos a ver
cómo podemos adecuarlo ahora a una expresión en coordenadas polares. Fijaos, lo que yo quiero es una transformación phi, ¿vale?, que me sirva para pasar estas expresiones de ángulo y radiovector a x e y. Bien, ya la conocemos, es la típica, x igual a r por coseno de teta igual a r por seno de teta. ¿Vale? Esa va a ser la transformación phi. Se ve fácilmente que cumple las condiciones que yo necesito. ¿Por qué digo eso? Bien, obviamente phi como función de teta y r da valores x e y, es continua, sus componentes lo son, ¿lo veis? Sus derivadas parciales existen y son continuas también en todo el plano R2, ¿vale? Así que puedo elegir cualquier abierto, cualquier compacto, y aquí no va a haber mayor problema. Luego también puedo fijarme en el jacobiano en general, que sería función de teta y r, y sería parcial de x respecto de teta, parcial de x respecto de r, de y respecto de teta y de y respecto de r, ¿vale? Y lo voy a hacer aquí. El determinante y la matriz jacobiana. Esta es la matriz jacobiana y luego haré su determinante. Bien, vamos a ver. La parcial respecto de teta, pues esto va a ser menos r seno. La parcial de x respecto de r, la parcial de x respecto de teta es esta, la parcial de x respecto de r va a ser coseno, la parcial de y respecto de teta va a ser r coseno y esta va a ser simplemente el seno, ¿vale? Al hacer este producto va a ser menos r seno cuadrado, al hacer el determinante, va a ser menos r seno cuadrado menos r coseno cuadrado. Bueno, como me interesa en valor absoluto, aquí saco r de seno cuadrado más coseno al cuadrado, esto me da 1 y el valor absoluto pues es r, ¿vale? Que va a ser diferente de 0 si lo escojo adecuadamente. Es decir, no voy a considerar puntos sobre este eje, ¿vale? ¿Lo puedo hacer? Sí. Vamos a ver cómo va a quedar ahora la aplicación inversa, ¿vale? Es curioso porque aquí lo que me interesa no solamente es phi, sino la aplicación inversa, y si es inyectiva phi, obviamente lo va a ser también en el recinto que voy a definir. Vale, aquí tengo la lemniscata de Bernoulli, más o menos, y me va a interesar conseguir pues esta parte de aquí, ¿vale? Definirla, este compacto, pues ese, definirla con un compacto aquí T, ¿vale? No sé cómo será, más o menos, como sea, de forma que ahora al aplicar phi sobre este compacto dará S, uno a uno los puntos, por lo tanto será inyectiva, y como hemos visto cumple todas las condiciones para el cambio de variables. Bien, procedo. Vamos a ver la expresión de alguna forma que relaciona phi y la inversa. Voy a sustituir en lugar de x el valor de r coseno de teta. Me va a quedar esto, el de y va a ser r seno de teta, y me va a quedar esto, r cuadrado, coseno cuadrado, r cuadrado, seno cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado, ¿vale? Y eso tiene que ser igual a 2 al cuadrado por r cuadrado, coseno cuadrado, menos r cuadrado, seno cuadrado, ¿vale? Bien, aquí saco r cuadrado, factor común, esto queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, todo esto al cuadrado. Aquí también saco r cuadrado, factor común, pero ahora queda coseno cuadrado menos seno cuadrado, que es el coseno de 2 veces el ángulo. Aquí queda r a la cuarta igual a 2 veces a cuadrado r cuadrado, coseno de 2 teta. Bien, ahora divido todo entre r. Lo puedo hacer porque, como veis, ya he tomado la precaución de que r sea diferente de 0, ¿vale? Así que no va a ser todo en compacto, pero sí que va a ser el interior del compacto. Bueno, r cuadrado sería 2a cuadrado coseno de 2 teta. Vale, pues de aquí r sería 2 veces, o mejor aún, a por la raíz de 2 veces coseno de 2 teta. ¿Qué quiere decir eso?
¿Lo tenemos ya delimitado? No. Fijaos. Bien, fijaos cómo queda la expresión. Así. Ahora, si hago el ángulo igual a 0, ¿lo veis? Estoy considerando aquí, en la expresión, sería θ igual a 0 y r sería a por la raíz de 2 veces el coseno de 0. Bueno, ya sabéis, el coseno de 0 es 1, así que sería a raíz de 2. Luego voy subiendo el ángulo, ¿vale? Voy haciendo diferentes valores. ¿Y cuál es el máximo ángulo que puedo elegir aquí? Pues va a ser pi cuartos. ¿Por qué? Fijaos, si pongo pi cuartos, aquí r será a por la raíz de 2 veces el coseno de pi cuartos, que es pi medios, entonces será 0. R me dará 0, ¿vale? Llegará a ser nulo aquí, ¿lo veis? O sea que la evolución del ángulo, cuando pongo pi cuartos, ya me da 0. Progresivamente irá dando menos. Además se ve fácilmente porque el coseno, como función, pues ya veis, si empiezo aquí, va disminuyendo, porque es la proyección sobre este eje, hasta que me dé 0, ¿vale? Por lo tanto, entre 0 y pi cuartos va a estar el ángulo. Y luego r va a seguir la fórmula que tenemos aquí, ¿vale? Así que el recinto está delimitado así, de esta manera, ¿vale? Procedo entonces. Claro, me podréis preguntar, bueno, vas a calcular una superficie, y entonces ¿por qué haces una integral doble? En realidad, la superficie va a salir como el volumen cuando el campo escalar que pongo para calcular sobre dicha superficie es 1. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? O sea que esto multiplicado por 4 me va a dar el área de la lemniscata de Bernoulli. Pero, como ya he dicho, esto lo puedo cambiar haciendo la integración en t de 1, diferencial de r, diferencial de θ, y por el valor r, que es el valor absoluto del jacobiano, ¿vale? Bueno, vamos a calcular entonces esto. En t lo tendría que hacer de la siguiente forma. Entre 0 y raíz de 2 coseno de 2 alfa por a, ¿vale? Que sería la variación que va a experimentar para un ángulo determinado el radiovector, y entre 0 y pi cuartos, que es la variación que va a tener el ángulo, ¿vale? Para un ángulo determinado, ¿no? Bien. Entonces, esto, perdón, hay que hacerlo bien. Aquí voy a poner el ángulo, y ahora, si integro esto respecto de r, me va a quedar r cuadrado partido 2. Eso hay que hacerlo entre 0 y a raíz de 2 coseno de 2 veces el ángulo. Bueno, procedo. Si sustituyo aquí, me va a quedar a cuadrado 2 veces coseno de 2 veces el ángulo, todo eso partido por 2, ¿lo veis? Al sustituir aquí, y luego cuando ponga 0 en lugar de r, pues me va a dar 0. ¿Vale? Entonces tengo que hacer esta integral de aquí, respecto del ángulo. Simplifico, saco fuera el a cuadrado, y ahora tengo que hacer entre 0 y pi cuartos de coseno de 2θ diferencial de θ. Bueno, pero aquí puedo poner 2 y esto lo divido entre 2. ¿Vale? Si hago eso, ya sale aquí de forma inmediata. Queda 4a cuadrado partido 2, que es 2 veces a cuadrado, y esto es el seno de 2 veces el ángulo, entre 0 y pi cuartos. ¿Lo veis? Por lo tanto, si sustituyo ahora, será el seno de 2 veces pi cuartos, que es el seno de pi medios, que será 1, y quedará 2a cuadrado. Bueno, ya hemos terminado. Ya sabemos que el área es
2 al cuadrado, en estos términos, ¿vale? Siempre que la curva quede expresada así. Vale, y ahora vamos a la pregunta del principio. ¿Cómo se puede calcular el área encerrada por una lemniscata sin separar la curva por partes? Pues así, como lo hemos hecho, por polares. En realidad, casi podría decir que no vale la pena hacerlo de un bloque, ya que la simetría nos permite este cálculo. Sí, en cierto modo lo he hecho por partes. He cogido esta parte y la he multiplicado por 4, pero ¿qué sentido tendría hacer la integración completa? Eso sería bastante más complejo en cuanto a los límites de integración, ¿vale? Y luego, ¿existe un método general? Pues no hay un método general. Cada curva tiene su particular expresión, depende de si su paso a polares, por ejemplo, me facilita la integración o me la complica, o quizás algún otro tipo de artificio. Es decir, no hay un método general, hay muchos métodos particulares que se adecúan para la mayor parte de los ejercicios que nos van a poner, pero un método general no hay.